Bien, comenzamos entonces con nuestra primera guía, que es la guía número uno, en la que nosotros vamos a plantear los puntos de partida dentro de los que nos vamos a manejar para entender justamente lo que vamos a presentar a lo largo de este seminario. Si tuviéramos que resumir de algún modo lo que vamos a presentar es cómo aparece el sujeto en las distintas teorías lingüísticas, es decir, la noción de sujeto que nosotros podemos tener cuasi intuitivamente, cómo se representa en las distintas teorías lingüísticas, de algún modo reflexionan directa o indirectamente acerca de una categoría que sin duda es fundamental. Entonces, lo primero que nosotros nos podemos plantear es cuando hablamos de sujeto, nosotros podemos decir que si yo les preguntara a ustedes qué entienden por sujeto en relación con el lenguaje, podrían aparecer dos tipos de respuesta. Podemos imaginar que podrían aparecer dos tipos de respuesta. Una de esas respuestas la ligaría a la gramática y hablaría del sujeto gramatical. Pensaría en el sujeto como, en principio, una categoría ligada a la organización del sistema de la lengua. Cuando uno piensa un sujeto, bueno, ese sujeto predicado, está pensando en términos de lo que sería la constitución básica de la oración. Por otro lado, uno podría también pensar el sujeto, tal vez una categoría un poco más elaborada, como un símil, un sinónimo o algo que se relaciona con el hablante. Es decir, aquel que de algún modo produce un determinado discurso en una determinada circunstancia. El hablante, podríamos decir, en tanto sujeto, el sujeto del texto, el sujeto discursivo, el sujeto interaccional, y ahí estaríamos hablando ya no de una categoría simplemente gramatical, sino una categoría un poco más compleja que involucraría necesariamente una representación de algo que los seres humanos constantemente hacemos, que es llevar a cabo interacciones, es decir, participar en tanto hablantes de interacciones en nuestra vida cotidiana. Entonces ahí tendríamos una, digamos, una primera aproximación muy básica a la noción de sujeto y podríamos decir que hay un sujeto ligado fuertemente a la gramática, que por otra parte hay un sujeto ligado al discurso. Por supuesto que no son dos sujetos que se opongan, no son dos sujetos que tengan ámbitos absolutamente dispares entre sí, sino que son dos sujetos que se relacionan de distinta manera. Las distintas maneras de relación de estos dos sujetos van a ser uno de los ejes de este curso a través de cómo lo han pensado las distintas teorías lingüísticas a lo largo del siglo XX y, por supuesto, en su extensión en el siglo XXI. Nosotros podemos en algún punto pensar que aquí tenemos un sujeto de orden gramatical y un sujeto de orden discursivo. Y al mismo tiempo uno pensaría, bueno, pero no hay algo que esté faltando aquí, ¿no? Tenemos un sujeto, llamémoslo formal, y tenemos un sujeto, llamémoslo ligado a las condiciones de uso, un sujeto que podríamos denominar discursivo, pragmático, interaccional. Y tal vez nos faltaría un elemento intermedio, que no sería ni el sujeto sintáctico ni el sujeto interaccional. Y ese elemento intermedio estaría dado por lo que podremos denominar un sujeto lógico, que estaría ligado fuertemente a lo que podemos denominar un sujeto
ligado a las condiciones semánticas, ¿no? Un sujeto, si ustedes quieren, semántico. Entonces, teniendo un panorama más amplio, podemos decir que tenemos un sujeto gramatical, que está ligado a la sintaxis, un sujeto lógico, que está ligado a la semántica, y un sujeto discursivo, que está ligado a la pragmática. Estos tres sujetos, por supuesto, que son complementarios, ¿no? Y tienen su ámbito y tienen sus posibilidades de relación entre ellos. Pero hay que tener claro que no son idénticos, sino que son relacionables entre sí, pero que determinan cada uno un determinado ámbito. El ámbito de la sintaxis o de la gramática, el ámbito de la semántica en un sentido tradicional, en un sentido de una semántica lógica, y el ámbito de lo que podemos llamar la actividad discursiva, que es el ámbito de la interacción, de la pragmática, del uso del lenguaje en contexto. Entonces, a partir de ahí, uno perfectamente podría establecer una diferenciación entre estos sujetos a partir de las unidades de análisis que permiten abordarlos, es decir, de las unidades de análisis que permiten su, valga la redundancia, análisis efectivo. Cuando nosotros pensamos en términos sintácticos, pensamos en términos oracionales. La oración es una construcción formal que conlleva siempre esta noción de sujeto que va ligada al predicado. Independientemente de la teoría de la que se trate, una oración siempre reconoce un sujeto y un predicado. Esta conformación formal, sintáctica, gramatical, no es idéntica, aunque por supuesto se relaciona, con el concepto de proposición, que ya no trabajaría sobre la estructura formal del lenguaje, es decir, sobre la estructura formal, en este caso de la unidad oración, sino trabajaría sobre la organización semántica del contenido de la oración, que sería el contenido que denominaríamos semántico proposicional. La proposición es una unidad no formal en principio, sino una unidad semántica, y esa unidad semántica se reconocería tradicionalmente, perdón, a partir de la referencia y la predicación. Por supuesto, la referencia y la predicación se pueden relacionar con el sujeto y el predicado. Pero el alcance y los objetivos de un análisis y de otro son totalmente distintos, ¿no? Mientras el primero, es decir, el sintáctico, quiere dar cuenta de la organización interna de una estructura, el segundo trata de dar cuenta de las condiciones veritativas de ese contenido que esa estructura contiene. El tercer elemento es el elemento pragmático. El elemento pragmático ya estaría ligado al enunciado. Y el enunciado nos lleva al ámbito del discurso. ¿Por qué? Porque la oración sería la estructura formal, la proposición, el contenido de esa estructura formal. Y el enunciado es la puesta en uso de esa oración con su contenido semántico. Es decir, lo que es potencial, ideal, abstracto en algún punto, pasa a ser concreto a partir de una situación en la que esa oración deviene enunciado con el contenido proposicional que conlleve. Y ese pasaje es el pasaje de la gramática al uso. Si ustedes quieren, de la potencialidad al acto, ¿no? Cuando nosotros enunciamos algo, llevamos a cabo una acción particular en una situación particular que hace posible que ese enunciado sea producido. Entonces, ahí tenemos tres elementos que son importantísimos para tener en
consideración a lo largo de este curso, porque vamos a ver cómo son trabajados por las distintas teorías, cómo van a ser trabajados por lo que hemos denominado en nuestro programa las teorías formales, las teorías funcionales y las teorías pragmáticas. No, cada una de estas teorías va a tener una respuesta para esta relación. Si nosotros tomáramos un ejemplo, que yo tomé, lo tengo del año 2018, ¿no? Del diario La Nación, de un titular, una nota de Micaela Urdínez, que decía, casi 8 millones de chicos son pobres en la Argentina. Si nosotros tuviéramos que hacer un relevo de orden sintáctico, diríamos que tenemos un sujeto, un predicado, que dan cuenta de una oración. Casi 8 millones de chicos es el sujeto, son pobres en la Argentina es el predicado. Obviamente, a partir del verbo determinamos el alcance del sujeto y luego vemos los modificadores que tiene ese verbo conformando el predicado. En términos semánticos, nosotros tendríamos una referencia, que en este caso estaría marcada por casi 8 millones de chicos también, y una predicación. Son pobres en la Argentina. El contenido, es decir, la referencia concreta de ese contenido, lo tendríamos en el plano semántico. La estructura que habilita ese contenido lo tenemos en el plano sintáctico. Y por último, tendríamos un enunciado declarativo afirmativo donde habría un sujeto, que en este caso lo podemos asociar a Micaela Urdínez, que es quien afirma, digamos, en un plano cuasi ideal, casi 8 millones de chicos son pobres en la Argentina. Entonces, ahí tenemos, de algún modo, 3 elementos totalmente diferentes, pero relacionados entre sí. Entonces, nosotros podemos decir que tenemos 3 tipos de contextos. Un contexto sintáctico, un contexto referencial y un contexto situacional. El contexto sintáctico está dado por el conjunto de construcciones que aparecen dentro de la oración, el contexto referencial por el alcance justamente que tiene la referencia de la proposición sobre la que estamos trabajando, y el contexto situacional aparecería marcado por una distinción que solía hacerse previa a la aparición del estructuralismo, aunque luego también, pero que, digamos, no se acentúa tanto, que es entender a la oración o al enunciado, para ser mucho más precisos, como una combinación de un modus más un dictum. Es decir, un modus, una actitud de quien dice lo que está diciendo de determinada manera, y un dictum que sería justamente el contenido y la estructura que contiene a ese contenido. En este caso sería un enunciado declarativo afirmativo con un sujeto discursivo que afirma casi 8 millones de chicos son pobres en la Argentina. Entonces ahí tendríamos los distintos contextos en los que se inscriben cada una de estas dimensiones. Ahora bien, podemos decir también cuáles serían las características de esos contextos. En el caso del contexto sintáctico, sería la buena formación. En el caso del contexto semántico, la asignación de valores veritativos. En el caso del contexto pragmático, la adecuación a la situación. Vemos, como hemos dicho antes, las características básicas de esos contextos, que vean que son absolutamente diferentes.
Y vean que acá estamos utilizando la palabra contexto, que es una palabra que suele generalmente relacionarse con todos los estudios ligados a las condiciones de uso, a lo largo de las tres dimensiones que estamos determinando. La dimensión gramatical, la dimensión semántica y, por supuesto, la dimensión pragmática. ¿No? Hay que tener mucho cuidado justamente con el uso de las palabras cuando hablamos en términos lingüísticos, porque las palabras devienen términos. Esto quiere decir que una palabra de uso general deviene término cuando adquiere un significado específico dentro de una teoría particular. Esto va a ser importante cuando nosotros entremos directamente en cada una de las teorías particulares. Entonces, tenemos contextos donde se establece la buena formación, la asignación de valores veritativos y la adecuación a la situación. A partir de aquí, entonces, podemos establecer y decir que estos tres contextos, estas tres dimensiones del análisis del lenguaje, establecen una relación entre ellas. Y esa relación nos las va a dar justamente el modus y el dictum. ¿Por qué? Porque en el modus tenemos fundamentalmente la actitud del hablante, lo que los viejos libros de texto llamaban la actitud del hablante, ¿no? Lo que nosotros diremos, ¿qué es lo que hace el hablante cuando dice algo? ¿No? Esta actitud y cómo se dice, ¿no? Porque, digamos, la actitud puede variar. Yo, en este caso, casi 8 millones de chicos son pobres en la Argentina, podría haber dicho, casi 8 millones de chicos son pobres en la Argentina, y ahí habría variado el modus. Hubiera pasado de un enunciado declarativo afirmativo a un enunciado interrogativo. ¿No? Entonces, el modus tiene que ver con esa actitud, con ese posicionamiento que el hablante, si ustedes quieren para utilizar el nombre de este curso, del sujeto, frente a aquello que está diciendo. Entonces, ese hablante dice algo. Ese algo que dice es el contenido. Y lo dice de una manera determinada. Eso es la forma gramatical que adquiere ese contenido para poder ser dicho. Entonces, ahí vemos la relación entre estas tres dimensiones, que se pueden estudiar por separado, de hecho se estudian en general por separado, pero que también se pueden ver las interrelaciones que hay entre ellas, ¿no? Cuando privilegiamos el estudio formal, vamos a privilegiar la forma gramatical. Cuando privilegiamos el estudio pragmático, vamos a privilegiar el modus, es decir, la dimensión actitudinal. Cuando estudiamos el significado, que no esté ligado a las condiciones de uso, pero sí a las condiciones veritativas, vamos a trabajar en general con el contenido semántico. Esto lo iremos viendo a lo largo de cada una de las teorías sobre las que este curso supuestamente algo va a tener que decir. Ahora bien, a partir de esto, que es una introducción muy general, vamos a poder distinguir básicamente, y tal vez esquemáticamente para algunos, dos maneras de enfocar el estudio del lenguaje. Y esas dos maneras van a estar ligadas a dos marcos filosóficos muy fuertes y determinantes en el pensamiento del siglo XX. Uno está ligado, como inmediatamente ustedes pueden ver, a Descartes, y el otro está ligado a Hegel, que no son, sin duda, dos figuras menores. Siguiendo a Markova, una filósofa que es citada por Esther Figueroa en un libro que se llama Metateoría sociolingüística, vamos a hablar de
marco cartesiano y marco hegeliano. Estos van a ser marcos muy generales para que nosotros luego pensemos la ubicación de las distintas teorías lingüísticas y por ende cómo se ubica el sujeto dentro de ellas. Cuando pensamos en términos cartesianos, pensamos, estoy siguiendo a Markova y a Esther Figueroa, a la mente como algo estático y pasivo en la adquisición del conocimiento. Es decir, nosotros tenemos un conocimiento, no adquirimos un conocimiento. La mente es estática, esto está dado. Esa sería una postura cartesiana que nosotros veremos de alguna manera representada en algún punto por el estructuralismo saussuriano y por el generativismo chomskiano. En términos del marco hegeliano, la mente es dinámica y activa en la adquisición del conocimiento. Hay una interacción que permite que uno desarrolle ese conocimiento a partir de esa interacción. ¿No? Por supuesto, cuando estamos pensando esto, lo estamos pensando fuertemente en términos del lenguaje. Entonces, lo circunscribimos, por supuesto, al lenguaje. El segundo punto es la naturaleza de la mente. Podríamos decir en este caso que la naturaleza de la mente es individual. Esto va a estar claramente marcado en la teoría generativa y también en algún punto en la postura saussuriana, más allá de que él afirme de que la lengua es una institución social. Mientras que en el marco hegeliano, la naturaleza de la mente es social. ¿No? Habría una postura, digamos, ligada fuertemente a lo que podría ser la postura de Vygotsky, ¿no? En este caso, donde hablamos de un elemento social en la naturaleza de la mente y no individual, que está ligado fuertemente a esta idea de la adquisición del conocimiento en términos interaccionales, es decir, dinámicos y activos, y no a la actitud estática y pasiva que presentaría el marco cartesiano. El tercer punto, el criterio del conocimiento es externo. Es decir, aquí aparece una concepción que a mí me parece especialmente importante en relación con el lenguaje, que es la concepción en la que nosotros podemos decir que el lenguaje representa algo que es externo a él. Representa un estado de cosas, representa la realidad, ¿no? El lenguaje es básicamente representacional, ¿no? Esta postura que la traemos desde Platón, si quieren hasta Chomsky, es la idea de que el lenguaje representa, es decir, vuelve a presentar de una manera algo que ya existe. En términos hegelianos, el criterio del conocimiento es interno y esto se liga fuertemente con la idea de que el lenguaje crea las condiciones de representación, ¿no? Aquí hay una doble visión, el lenguaje como conocimiento, el lenguaje como creador, que es muy importante porque es determinante de el alcance que van a tener las teorías lingüísticas. Ahí se me adelantó algo en el PowerPoint, ¿no? Y esto lo veremos claramente a lo largo del curso. Lo que se me adelantó es justamente
cómo esto lo vamos a relacionar con los puntos que vamos a ver en este curso. La mente es estática y pasiva en la adquisición del conocimiento, va a entrar en relación directa con la tesis del innatismo chomskiano, ¿no? Que la veremos, bueno, representada fundamentalmente a partir de los principios y parámetros que son, digamos, los elementos que Chomsky utiliza para explicar en los últimos modelos el problema que le interesa, obviamente, que es el de la adquisición del lenguaje, ¿no? Pero para Chomsky, los seres humanos tenemos un conocimiento y ese conocimiento está. Simplemente lo que hace el medio es ajustar de acuerdo con la estimulación externa ese conocimiento. Lo estoy diciendo en términos muy, muy generales y muy poco técnicos. En términos hegelianos, que para nosotros pasarían ya casi por la antropología cultural, hay un desarrollo cognitivo social. No estamos negando que haya principios que pueden, que de hecho son, innatos, pero lo que hace que un individuo devenga sujeto social es el desarrollo del lenguaje, su uso en distintos tipos de situaciones, ¿no? Entonces, eso es un elemento fundamental, importante. El segundo de los puntos, la naturaleza de la mente es individual, pensamos fundamentalmente, y este es otro punto importante para pensar las teorías, en el hombre como un hombre biológico. El hombre que tiene un conocimiento y lo puede usar. Pero lo que nos interesa, desde este punto de vista, es la constitución biológica y cómo ese conocimiento se inscribe dentro de él. El uso es algo que aparecerá a posteriori. Primero tengo el conocimiento, luego lo uso. Mientras que desde el punto de vista hegeliano, lo que nos interesa es el hombre social. El hombre intercambia significados. Y a partir de ese intercambio va desarrollando el lenguaje. Esto no significa que no esté en condiciones de llevar a cabo ese desarrollo. Pero una diferencia importante es pensar la adquisición del lenguaje en términos de conocimiento o en términos de significados. De acuerdo con el marco que nosotros vamos a llamar aquí, en principio, que estamos llamando, mejor dicho, hegeliano, lo que hay fuertemente es un intercambio de significados. Vean que siempre aparece la idea del inter, porque es la idea del hombre social. Y esto es importante porque nos ubica en dos dimensiones totalmente distintas, con dos nociones de sujeto totalmente distintas. No, una cosa es un hombre biológico que puede usar el lenguaje y otra cosa es un hombre social que se constituye usando el lenguaje como tal. Eso, por supuesto, va a ser punto especialmente interesante a lo largo de este curso. El tercer punto, el lenguaje representa un estado de cosas ajenas a él. Refiere a cosas a las que asigna, si ustedes quieren, desde valores conceptuales a valores veritativos. Pero básicamente representa. Esa representación implica que hay algo anterior, externo. Mientras que
en términos hegelianos, el lenguaje va a crear las condiciones que permiten establecer las relaciones referenciales. Crea esas condiciones, es decir, acá la realidad no está dada, está creada por el lenguaje. El lenguaje, es decir, las lenguas, crean, constituyen, establecen una visión de mundo. A partir de esa visión de mundo, nosotros nos manejamos. Por supuesto que esto no tiene carácter taxativo. Existe la traducción, por suerte. Pero fundamentalmente, una lengua, como decía un gran lingüista de base antropológica como Edward Sapir, es mucho más que un diccionario y una gramática. Una lengua es, como hubieran dicho los románticos alemanes, una manera de ver el mundo, de concebirlo, ¿no? De establecer los elementos que hacen que en algún punto uno pueda llevar a cabo determinadas interpretaciones que siempre están contextualmente enmarcadas. A partir de esto, nosotros podemos establecer dentro de nuestros alcances las perspectivas formales y funcionales, o la perspectiva formal y funcional en las teorías lingüísticas. De algún modo, siendo esquemáticos, como les decía, uno puede pensar el estudio del lenguaje a partir de focalizar la forma o focalizar la función. Ustedes podrán decirme, bueno, pero también puede haber dentro de la forma elementos funcionales y dentro de los elementos funcionales la forma. Por supuesto, no estamos jugando a los opuestos y a las exclusiones. Pero lo que es importante es que estamos viendo perspectivas, es decir, puntos de vista que pueden llegar a tener elementos en común, pero que en última instancia son diferentes. Y esto es un criterio importante. Las teorías no se oponen, sino que en principio establecen objetos de estudio diferentes. Habrá que ver el alcance de esas diferencias y, si es posible, algún grado de compatibilidad entre ellas. Pero fundamentalmente, por eso aclaro la idea de perspectiva, porque la idea de perspectiva es la idea de punto de vista. Y en última instancia, una teoría no deja de ser, como bien lo estableció Ferdinand de Saussure, la sistematización de un punto de vista. Entonces, los dos elementos que nos interesa tomar en consideración son la forma y la función. Vamos a ellos. En términos formales, el lenguaje, en términos por supuesto generales, es un sistema de relaciones formales. El lenguaje, me dirán ustedes, bueno, es una gramática. Sí, es una gramática, fundamentalmente. Un sistema de relaciones formales. Importa el conjunto de relaciones que permiten establecer los principios de construcción formal de estas unidades que tradicionalmente hemos llamado oraciones, ¿no? Cuando nosotros hacemos un estudio morfosintáctico, es decir, de la morfología y de la sintaxis, fundamentalmente hacemos un estudio formal de la lengua. En términos funcionales, hablaremos de un sistema de significados que están codificados formalmente. Y esto es muy importante de entender. La lengua no es un sistema de significados, es un sistema de significados que reconoce una conformación, es decir, una codificación en términos formales. La forma es indispensable
La diferencia entre una teoría formal y una teoría funcional es que en la teoría formal lo que gobierna es la forma, que es una condición necesaria y suficiente para dar cuenta, en principio, de la teoría formal. No así en las teorías funcionales. ¿No? El sistema de relaciones formales, por supuesto, va a reconocer una interpretación semántica, pero eso va a ser interpretativo, va a venir a posteriori, si ustedes quieren. Mientras que un sistema de significados codificado formalmente, el significado aparece en el inicio. El significado es, junto con la forma, dos elementos fundacionales del lenguaje. No hay significado sin forma, no hay forma sin significado. Por supuesto, ustedes me dirán con qué significado estamos trabajando. Aceptemos en principio, siguiéndolo a Ferdinand de Saussure, que con el significado conceptual. En términos formales, la relación básica que se va a establecer es entre lenguaje y pensamiento, en términos individuales. Va a importar justamente el individuo, el hablante, y la relación que establece entre lenguaje y pensamiento. Es el lenguaje, de acuerdo con una frase que suele citar habitualmente Chomsky y que toma de Leibniz, el espejo del pensamiento. Y eso es en lo que radica, de acuerdo con Chomsky, la principal fascinación que él tiene en relación con el lenguaje. Mientras que, en términos sociales, la relación básica es entre lenguaje y sociedad, a partir de que el individuo interactúa. Y cuando este individuo interactúa, deviene sujeto social. ¿Y cómo deviene sujeto social? Porque le toca participar en distintos tipos de interacción. Y de acuerdo con los tipos de interacciones en los que participa, él va usando el lenguaje de diferente manera. Esos modos de utilización del lenguaje van marcando justamente la inscripción social del lenguaje y fundamentalmente se estudian desde una perspectiva de índole funcional. En términos formales, se considera, en principio, una autonomía de la forma en términos de su estructura. Es decir, hay una autonomía del lenguaje a partir de las relaciones formales que contraen las construcciones que en él aparecen. El contexto, aquí sí tomado en términos socioculturales, no influye ni determina las relaciones formales. Pero podríamos aclarar, y corrigiéndome a mí en este momento, hay contextos formales que van a determinar cambios en la estructura formal, pero siempre dentro de este principio de la autonomía, ¿no? Es decir, nosotros tenemos determinado tipo de restricción formal, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir, en principio, que cuando uno tiene una preposición en español, lo tiene que seguir un término. Uno no puede decir la casa de, ¿no? Entonces, ¿la casa de quién? O la casa de qué. Pero no dice la casa de, ¿no? Entonces, ahí hay una restricción. Una preposición le sigue necesariamente un término. En términos funcionales, no hay autonomía, hay dependencia contextual. Por supuesto que en determinados planos habrá determinados aspectos formales necesariamente restrictivos,
Pero lo que va a importar es que el contexto va a condicionar la forma en función del significado. Es decir, de alguna manera, acá el contexto va a condicionar la forma y en rigor esta forma va a devenir lo que llamaremos recurso. Entonces, en términos funcionales, uno podría reformular lo que había dicho antes y pensar al lenguaje como un sistema de recursos que persiguen una determinada finalidad, que es la de interactuar socialmente para lograr o tratando de lograr la comunicación, que por otra parte nunca está asegurada. De ahí justamente que tenemos que el lenguaje condiciona la forma en función del significado. Otro elemento importante es la naturaleza de las unidades formales. La naturaleza de las unidades formales es la discrecionalidad. Y esto es muy sencillo, simplemente trabaja con la idea de oposición. Un elemento se opone a otro. Por ejemplo, el sujeto se opone al predicado. Las vocales se oponen a las consonantes. ¿No? Entonces, en ese tipo de oposiciones no estamos pensando. Y ahí hay un error de transcripción mía. La naturaleza de las unidades funcionales, debe decir ahí. Yo acá tendría que sacar un recurso y tachar, y que ahí apareciera la tachadura y dijera funcional, pero no lo tengo. Es la gradualidad. Por supuesto que cuando pensamos en términos funcionales va a haber aspectos discretos, porque el lenguaje tiene aspectos discretos y no hay ningún problema que los tenga. Pero también hay aspectos graduales. La idea de la gradualidad o la continuidad es no pensar en términos opositivos, sino pensar en grados en relación a, si ustedes quieren, determinados extremos. Pongamos un ejemplo. Cuando nosotros decimos o intentamos clasificar los verbos, tradicionalmente hay múltiples clasificaciones, pero podríamos decir que hay verbos que tienen rasgos materiales, concretos. Por ejemplo, patear. Hay otros verbos que se ligan más con una actividad ligada al pensamiento o que tienen que ver con los sentimientos. Pensar, llorar. Y hay verbos que lo único que hacen es establecer relaciones, que son los tradicionales verbos copulativos, ¿no? Copula es eso, establecer relaciones. Entonces, si nosotros tomáramos tres verbos, por ejemplo, el verbo patear, el verbo pensar, el verbo ser, nosotros no podemos decir que el verbo patear se opone al verbo pensar, ni que el verbo pensar se opone al verbo ser, en el sentido que decimos que el sujeto se opone al predicado. En última instancia, en una escala, podemos decir que el verbo patear es más concreto que el verbo ser, que es menos concreto. Y en un elemento intermedio se encuentra el verbo pensar. ¿No? Entonces está lo concreto, está lo abstracto, pero son elementos que se combinan y que van marcando diferentes grados. En ese sentido, hablamos de gradualidad. Las unidades de análisis. En términos formales, las unidades de análisis las podemos considerar las unidades clásicas del estructuralismo, ¿no? De la lingüística luego, el fonema, el morfema, la oración, ¿no? Ahí estarían ubicadas en la jerarquía estructural. La unidad de análisis en términos funcionales, con discrepancias, pero básicamente entendiéndolas como unidades de lenguaje en uso todas, podría ser el texto, el discurso, la interacción y la serie.
Alguien podría preguntarme si el texto no tiene fundamentalmente el texto, pero también lo podrían preguntar con el discurso, con la interacción y con la serie, pero en el texto es más evidente, tal vez no tiene una dimensión formal gramatical, por supuesto que la tiene, ¿no? Pero no establecemos ahora esas diferencias, estamos estableciendo elementos, podríamos decir, generales. Entonces, a partir de lo que decimos, estos serían los puntos de partida para considerar cómo se escribe la subjetividad en las corrientes hegemónicas de la lingüística moderna. Si somos esquemáticos y tomamos las corrientes o teorías hegemónicas del siglo XX, que es cuando la lingüística se constituye como disciplina moderna, no significa que la reflexión sobre el lenguaje empezara en el siglo XX, por supuesto, ni mucho menos, podemos hablar del estructuralismo como la teoría fundacional, y a partir del estructuralismo, por un lado tenemos el formalismo, que nosotros lo vamos a representar por una de las corrientes lingüísticas más importantes del siglo XX, y del siglo XXI también, que es la gramática generativa, y el funcionalismo, también por otra corriente muy importante y muy representativa, que es la lingüística sistémico-funcional. Alguien me diría, bueno, no hay otras teorías formales, no hay otras teorías funcionales, por supuesto que las hay, pero en algún punto tomamos estas porque, entre otras cosas, son suficientemente representativas. Entonces, en la relación de estructuralismo y formalismo veremos las categorías o las características, perdón, de esto que denominamos sujeto formal, y que ahí estaría marcado justamente por la idea de un individuo y fundamentalmente por el cerebro de ese individuo, y un sujeto funcional que está, por supuesto, marcado y establecido por la interacción. Ahí ustedes van a ver dos visiones, ni mejores ni peores, esto que queda aclarado de entrada. No hay teorías buenas ni hay teorías malas, habrá teorías que sean mejores o peores en función de lo que quieran explicar. Pero aquí no estamos, digamos, diciendo esta teoría es buena o esta teoría es mala, porque por otra parte no creemos en eso. Tampoco las estamos oponiendo en un sentido estricto. Esto es mejor en esta, esto es mejor. Cada una en función del objeto de estudio que recorta tiene que ser coherente y consistente en su argumentación. Las teorías, son puntos de vista. Y los puntos de vista son perspectivas que marcan siempre diferencias. Y la diferencia, justamente, de la perspectiva está marcada por ese sujeto teórico que permite fijar las distintas teorías. Entonces, nosotros veremos aquí, para que ustedes ubiquen la secuencia histórica. Partiremos del estructuralismo, la fecha 1916 es la fecha de la publicación póstuma del curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, que se suele tomar como punto de inicio simbólico de la lingüística moderna. Luego, a partir de los 60, porque después viene la hegemonía sin duda muy fuerte del estructuralismo, tenemos la lingüística generativa, la lingüística sistémico-funcional, por supuesto que las corrientes formales y funcionales no son tan esquemáticas. Y luego a partir de los 80, tampoco en términos lingüísticos, aparece la pragmática. Por supuesto que todo esto reconoce cantidad de matices, esto es muy esquemático, tiene que ver con la secuencia que nosotros vamos a marcar en este curso y fundamentalmente siguiendo un esquema fuertemente lingüístico. Entonces ahí tenemos al sujeto formal, aquí tenemos al sujeto funcional y aquí tenemos el sujeto pragmático. Nuestro próximo encuentro, es decir, la próxima guía, vamos a empezar a trabajar sobre el sujeto formal, es decir, sobre el estructuralismo y sobre el generativismo. Luego trabajaremos sobre el sujeto funcional y luego sobre el sujeto pragmático.
Entonces, ahí nosotros veremos justamente las distintas perspectivas que adquiere la subjetividad en las distintas teorías lingüísticas. Es importante, entonces, tomar en consideración la diferencia existente en cada una de las teorías. Eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, cuando estemos hablando de una y cuando estemos hablando de otra, vamos a marcar y vamos a enfatizar cuáles son los objetos de estudio, cuáles son las unidades de análisis, cuáles son la metodología para poder abordar justamente ese objeto de estudio a partir de esas unidades de análisis. Para esta primera unidad, recuerden que ustedes, o yo les recomiendo leer un texto de Halliday que se llama Ideas sobre el lenguaje, donde ustedes van a ver justamente esta contraposición de la idea forma-función en términos de el lenguaje como regla y el lenguaje como recurso, y un texto tal vez más tradicional, más lineal, como es el de Benveniste, donde van a tener un panorama de cómo llegamos a el estructuralismo a partir de lo que él denomina ojeada al desenvolvimiento de la lingüística. Muchas gracias y continuamos en la próxima guía.